tenía una seguridad absoluta que este museo tenía que existir, que hacía falta. Cuando la gente me decía, es que no le entiendo al concepto. Memoria y tolerancia es un mal nombre. Solamente hasta que visitas el museo de veras te atrapa. Pero es mal nombre. La palabra tolerancia es chocante. A la gente le dice tolerar, o sea, quieres que enseñarnos a aguantar lo que no nos gusta, cuando no tiene nada que ver con eso. Y mucho menos con la paciencia. ¿Cuál es tu definición de tolerancia? La he cambiado con los años. Ahorita mi definición es, si eres tolerante, no pisas la dignidad de otro ser humano. Wow. En el museo es la relación armónica de nuestras diferencias. Esa es la definición oficial del museo, es relacionarnos armónicamente a pesar de cualquier diferencia que podamos tener. Ella es Sharon Saga, fundadora y directora del Museo Memoria y Tolerancia, un museo espectacular que está en la Ciudad de México que si no conoces, tienes que visitar ya que transformará tu vida. En este episodio nos habla del concepto de la indignación propositiva. Asimismo, nos habla del reto de hacer realidad tu misión de vida y de convertirnos todos en accionistas en la calle. Mi nombre es Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos el privilegio de contar con Sharon Saga. Sharon es la cofundadora y directora del Museo Memoria y Tolerancia y es una queridísima amiga y paciente nuestra desde hace muchos años. Sharon, bienvenida, querida. Qué placer tenerte aquí. No, todo lo contrario, la verdad. Feliz, Ricardo y Jack, de estar con ustedes platicando. Bienvenida, Sharon. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo. Pues sabemos, Sharon, que a través de los años has sido entrevistada a través de muchísimas plataformas y como te vas a dar cuenta, la plática con nosotros va a ser un poco diferente, precisamente porque tenemos años de conocernos y tenemos una relación muy especial. Y en ese sentido, quisiera yo recordarte, invitarte a recordar uno de los más importantes aprendizajes que me has otorgado y que tiene que ver con el no creerle tanto a la gente. Y no sé si te acuerdas de qué estoy hablando, pero hace muchos años compartías una anécdota de una personalidad que estaba en el museo y que había una fila india de gente que iba a saludar y a felicitar a este personaje por lo que había hecho. Y que tú veías que, con mucha atención, que la gente que se formaba y que le hablaba a esta persona de que le había cambiado la vida con lo que había hecho, me hablabas de una persona específica que ni siquiera estuvo dentro del evento y que llegó ahí a decirle cómo le había cambiado la vida. Quería empezar con esta anécdota porque creo que nadie la conoce y obviamente obvié el nombre de la persona, pero quería hacer la reflexión contigo. Cuéntanos qué recuerdas de esto y cuéntanos cómo esto influenció también la manera en la que tú te comunicas con la gente. Bueno, pues sí, es una anécdota muy interesante que a mí me sirvió muchísimo. Todavía el museo no existía. Afortunadamente, ese miedo que tenemos todos de la enorme hipocresía que a veces existe, o más allá de la hipocresía, ese quedar bien con el amigo, con el lugar. Inclusive yo noto, y todo el mundo dice que el público de México es inigualable. Si tú vas a veces a una obra de teatro malísima, la gente no se sale o aplaude de más, y eso es muy bonito, por un lado, pero por el otro lado nos quita la exigencia de ser mejores o de tener el principio de realidad, si lo que estamos haciendo está bien o no está tan bien. Y yo no tenía tanto ese miedo porque en realidad pues la gente cuando yo recorro hoy el museo pues no saben quién soy, entonces escucho honestamente y abiertamente lo que piensan en todo momento. En cada una de las salas la gente comenta con sus familiares, esto no lo entendí, no me gustó, lo hubieran hecho más grande, más chico. Entonces eso afortunadamente ahora ya no es mi preocupación, pero justamente, Ricardo, alguna vez uno de estos personajes, la verdad, pues famoso o una persona que hoy le llamaríamos influencer, hizo un evento, la gente sí se formó. En particular me tocó una persona al lado que estuvo dormida tal cual y la otra en su celular todo el tiempo y la mitad del tiempo no estuvo. El dormido fue el que más le dijo, es que me transformaste, de veras
no puedo creer qué impresionante lo que hiciste. Y sinceramente el espectáculo, para mi punto de vista, merecía un 2. A mí me costó trabajo formarme, o sea, la verdad me formé para que vea que fui, no tanto para expresar mi admiración. Y no porque sea mala o porque quisiera yo decirle, me gustaría poder decir la verdad sin que haya ofensa, pero porque sí creo en este tema de realmente no estuvo bueno, no me fui feliz, no sentí que me fui ganando algo por escuchar esta obra o lo que haya sido. Y eso a veces nos hace mucho daño, ¿no? Porque vivimos en esta comunidad a la vez, te digo, amable, pero que no nos hace mucho bien en muchos sentidos. Y yo recuerdo esa anécdota porque me hiciste reflexionar de algo que no tenía yo bajo el radar. Y también me hiciste entender quién eras tú, esta persona tan aguda, con tanta tenacidad y con tanta claridad a la hora de comunicarse. Y es así como pues te conduces en la vida y es así como has conseguido tanto, ¿no? Cuéntanos cómo tu temperamento, tu forma de ser te ha ayudado y a la vez cómo te ha de repente ocasionado problemas, ¿puede ser? Pues sí, el que es agudo no se siente agudo, y yo no me siento tan así, pero sí puede ser que sea a veces muy directa. Mira, yo tenía el sueño de hacer una experiencia de la memoria, de la tolerancia, y tuve mucha suerte de que cuando fui a ver los museos que a mí me gustaban o los espacios que a mí me impactaban, pues le podía preguntar a la gente qué siente o entender eh, qué le transformó o para qué estamos haciendo las cosas. Yo sí de veras me preguntaba todo el tiempo, ¿para qué existe el museo? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? Una de mis experiencias más increíbles fue que estuve en el Museo de Washington muchos días viendo a los visitantes. Había una niña de unos 14 años que fue la que más lento hizo el recorrido. Cada una de las cédulas, y vaya que esas cédulas son largas, cada video, el museo se quedó 4 o 5 horas, lloraba cada rato. Entonces me le acerco casi al final y le digo, oye, cuéntame qué sientes. O sea, veo muy sensible. Era una niña afroamericana en Estados Unidos y me dice, quiero irme a mi casa y ojalá que se me olvide todo esto muy pronto. Entonces yo le dije, pero ¿por qué quieres que se te olvide? O sea, al final quería escuchar desde ella, de su interior, decirme, me duele la maldad o una expresión más profunda de lo que había sentido y todas las preguntas que le hice derivaban en lo mismo. Me quiero olvidar de esto. Entonces ahí primero aprendí que no necesariamente porque algo te impacta te va a hacer cambiar. Muchas veces entras a una película que te duele, que es de terror, que es de miedo de la guerra, etcétera, pero no te mueve una parte tuya que no necesariamente te crea conciencia. Y la otra fue la honestidad de ese mismo museo del que lo creó. Me dijo, la sala más cara de este museo costó $2 millones, es una escultura blanca y el 90% de la gente piensa que está en obra negra y que todavía no la acabamos. Entonces, no le hagas tanto caso a veces a los artistas. Este es el artista más reconocido, pero esta no sucedió. O sea, tienes que tener esa fuerza de poderle decir inclusive al más grande diva de los artistas o al más grande museógrafo, esto no transmite. Y la verdad la vas a ver cuando traigas al primer grupo escolar, le pongas las cosas enfrente y te digan, y veas en su rostro, en su cara, en sus expresiones, qué sintieron o qué no. Claro. ¿De dónde nace esta idea, este sueño de crear el museo, Shannon? Siéndoles honesta, nunca me gustaron los museos particularmente, ni tuve la intención de hacer un museo. No soy de las que viajo y digo, ay, voy a ver el Museo de Arte. Tampoco soy fanática del arte, ni de los museos. Quería yo hacer un espacio que me permitiera brindar una experiencia. Pude haber hecho un documental o una película, que no es lo mismo. Y cuando fui a la Marcha de la Vida, este viaje que hacemos los jóvenes a mis 16 años, que tuve la experiencia de estar enfrente de un campo de exterminio. Yo siempre digo, ¿qué significa campo de exterminio? Pues es una fábrica donde se fabricaba sistemáticamente la muerte de una manera muy eficaz. Es un lugar energéticamente tan espantoso y poderoso que te transforma. Y yo cuando estuve ahí cambió bastante mi personalidad. Con mis compañeros me decían, ¿qué onda, Sharon? No eres la misma, vámonos a cenar. Ya cuando había pasado eso, seguía muy adentro de mí, muy reflexiva, diciendo, a esto me voy a dedicar. Lo decidí muy O sea, joven. no eras esta niña que decía, me quiero olvidar de esto, sino todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Quiero entender más, quiero ver
no nada más aprender muchísimo más de esto, sino ver por qué se está repitiendo. O sea, la verdad me hacía un hoyo en el cerebro que tampoco se aprendió. Inclusive, que era muy reciente en ese momento. Me decían que había cientos de miles de sobrevivientes vivos y había muchísima gente que no sabía lo que pasó, no entendía para qué lo seguíamos exponiendo. La gente le decía, este tema ya está sobreexpuesto. Y yo decía, ¿cómo decimos esto cuando hay tanta odio, tanta violencia, tantos genocidios vigentes? Y eso me taladraba en la cabeza, pero sabía, o sea, yo sí les tengo que confesar que nunca luché para entender cuál era mi misión en la vida. Eso se me vino muy fácil, lo digerí muy fácil. Yo me voy a dedicar a esto. Y sí dije a los 6 años, voy a hacer un museo porque la gente no va a ir allá a vivirlo, ni a Ruanda, ni a Armenia, ni a Yugoslavia. Voy a hacer un museo que hable de lo que es una biopsia de la humanidad, de qué somos capaces los seres humanos, por qué somos capaces de la más extrema maldad o lo contrario. Eso me atormentaba, quería entenderlo y a eso me quería dedicar. Híjole, pero aparte este término de una biopsia de la humanidad, que honestamente lo que ustedes exhiben en el museo es más bien una biopsia de la deshumanidad, ¿no? Mostrando uno y otro genocidio, una y otra exposición donde muestras la experiencia humana, pero desde un lugar de mucho, o sea, lo oscura que puede ser la experiencia humana, ¿no? Y a la vez la luz. Eso es lo que a mí me impactó de estudiar genocidios tantos años. Nunca me enfoqué en la historia, ni en las fechas, ni en los datos, ni en los nombres de los presidentes, ni eso se ve en el museo. Cuando uno entiende que tú, Ricardo, Jack, yo, tengo una capacidad de destrucción enorme, no los nazis, no los grupos, no los Hutus, no los grupos particulares, todos los seres humanos, ante la justificación perfecta y el momento ideal, digámoslo así, somos capaces de ejercer la maldad más absoluta. Lo único que nos falta es, como te digo, una serie de circunstancias que nos hacen acomodar en nuestra cabeza que tengo derecho de destruir esta vida, que esta persona no cabe, que no tiene lugar, y lo demás viene solo. Eso es lo más impactante cuando uno estudia genocidios. ¿Quiénes los aplicaron? Cientos de miles de doctores, de personas que se dedicaban a la filosofía, a la ley. No importa tu formación, 3 semanas bastan para cambiarte tu forma de pensar. O sea, en la Alemania nazi, 30,000 doctores les tomó 3 semanas esterilizar a sus compatriotas, cuando antes se dedicaban a salvar vidas, en convencerse de que una persona que puede tener ceguera, sordera, no debía tener hijos y operarla en contra de su voluntad. 30,000 enfermeras. Y así te puedo dar tanta cantidad de ejemplos. La ministra de Cultura de Ruanda planeó hacer comandos de personas que tenían HIV para contagiar a los tutsis y que cuando acabe la guerra sigan muriendo. Y estas personas tenían, como te digo, les toma meses cambiar de actitud, de decisión y de acción cuando tiene una formación muy completa. Entonces, la educación no necesariamente nos da valores. Somos capaces de justificar cualquier acto, todas las personas, y a la vez lo contrario. Cuando estudias el comportamiento de las personas que arriesgaron sus vidas por extraños, también ellos no empezaron haciéndose héroes, ni se consideran héroes, hacían pequeñas cosas, algo que les va a llamar la atención cuando tú estudias, por ejemplo, el caso de una mujer que le pedía a su esposo, hay que esconder a un vecino. La primera ella decía, no voy a arriesgar. Si quieres, empezaban haciendo pequeños actos, ok, vamos a guardar un poco de comida y se las llevamos. Y luego iban haciendo algo más y algo más. Y así como la conciencia decae, también se va al otro lado. Claro. Ahora, hablando de esta experiencia y obviamente todos los años que le has dedicado tú a el estudio de los diferentes genocidios y al museo, que como dices, no está dedicado a no olvidar las atrocidades, ¿has perdido tú la fe en la humanidad? Todo lo contrario. Simplemente yo reconozco que los seres humanos tenemos esta capacidad, todos nosotros, de destrucción. Yo creo que es lo mismo que hablar de los prejuicios. Todos tenemos prejuicios y muchas veces no sabemos, podemos pensar que tenemos unos, tenemos otros, pues reconocer, ¿sabes qué? Puede ser que sí me comparte de esta manera con los adultos mayores o que me cuesta trabajo a veces pensar en la posibilidad de que las mujeres sean grandes empresarias, es reconocerlo y solamente cuidarlo. Si reconozco que tengo una capacidad enorme de bajar mi conciencia, que puedo tener la maldad más absoluta dentro de mí, me voy a cuidar siempre.
Pero si pienso que todo lo contrario, eso es lo que pasa con la maldad. Tú me dices, ¿pierdes la fe en la humanidad? No, simplemente reconozco que la maldad a veces gana. Y ese reconocimiento que tú lo expresas con tal claridad, me parece que es el reto más grande que tenemos, ¿no? El reconocer dentro de cada uno de nosotros mismos que existe ese potencial. Exactamente. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué piensas de quiénes son las personas perpetradoras? Siempre hablan de Stalin, ahorita de Putin o de muchas personas. O lo mismo con los comprometidos, Gandhi, Martin Luther King. Pero la verdad, todos somos perpetradores, todos lo hemos sido, todos hemos bajado la conciencia hasta lo más bajo, nos arrepentimos de ello. Pero el tema no es quién es perpetrador y quién es comprometido. Para mí, el punto es qué tan indiferentes somos. Ahí es donde radica la diferencia y esa es la clave ante todo. Cuando te pones a analizar el mundo y dices, hay más maldad que bondad, no creo, no necesariamente, pero los resultados están muy a la tendencia de la maldad. ¿Por qué? Pues porque si tú ves que hay 2 billones de personas en este nivel de desigualdad, de hambre, la cantidad de guerras, de injusticias, el mismo cambio climático, dices, bueno, es que la inconsciencia está ganando. Sin embargo, tiene que ver más con que esta maldad le gana que hay un ejército en billones de personas que somos indiferentes. La indiferencia, déjenme decirles la verdad, no existe. En términos prácticos, ser indiferente es no sentir algo hacia algo. Haz de cuenta que yo te diga, oye, ¿te duele los feminicidios? Claro que me duele, a menos que seas sociópata o no, pero el dolor existe. Lo que pasa es que no entendemos qué hacer con ese dolor. Si a mí algo me duele, ¿qué hago? Veo un documental, leo otro libro, le cuento a la gente de ese tema, me obsesiono el tema y creo que con eso estoy haciendo algo, pero no es suficiente. La información nada más es un pasito y la acción, que eso es salir de la indiferencia, es hacer una pequeña acción que eso que me duele me haga hacer algo y entonces el ejército de la maldad se va disminuyendo. Esa es la clave, no pensar que el problema es tan grande. Me duele la pobreza. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué quieres, que me ponga a repartir bolsitas o que Si pensamos así, entonces estamos siendo ejército y estamos siendo cómplices de la maldad y del problema. Y eso creo que ahí radica el nivel de conciencia de las personas. Aventarnos a hacer algo, bien o mal. Hacer pequeños cambios, acciones, alzar la voz, tener esta famosa, yo le llamo indignación propositiva. Las quejas no sirven, las lágrimas tampoco. Oye, Sharon, ¿y cuánto dura? Porque yo sé que ustedes en el museo han dedicado una buena parte de sus recursos a hacer investigación, inclusive invitan a la gente a hacer esa reflexión a la salida y ese comprometerse con algún tipo de propósito. ¿Cuánto dura esa indignación propositiva, de acuerdo a lo que ustedes han investigado? Porque todo el mundo sale con un entusiasmo y con una convicción y luego se va disipando, ¿no? Yo creo que esa pasión o ese movimiento de ganas de hacer algo puede durar una vida. Hay gente que la conozco que sigue estudiando sobre la pobreza, que sigue, como te digo, algo le impacta, o tú viste una película de cualquier injusticia, vamos a suponer que viste la película de las personas que están inocentemente en la cárcel. Te duelen muchísimo, a lo mejor no duermes una noche y te va a seguir doliendo toda la vida. El tema es, como dices tú, la medición es si algún día estás dispuesto a hacer algo para cambiar esa realidad. Pequeño, como dar un donativo de la cantidad que sea, o un día decir, ¿sabes qué? Voy a visitar una cárcel, o voy a regalar libros, o voy a hacer una asociación civil, o me voy a sumar a otra. Hay tantas, como te decía, para mí no se trata de crear asociaciones civiles, no se trata de decir voy a dejar lo que hago, voy a abandonar mis actividades, mis gustos, es simplemente que dentro de todo lo que hago entienda que vengo a esta vida a hacer algo mucho más grande de lo que yo pienso que estoy haciendo hoy. Y no es dar lo que no te duele, dar el tiempo que te sobra. Qué bonito esto que nos compartes, Sharon, porque lo que nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Qué hago con este dolor y cómo puedo ayudar? Y ahora nos compartes algunas ideas y espero que nos compartas más en breve. A mí me gustaría que nos platiques, si hablamos mucho de retos, ¿cómo fue tu reto para crear este museo? Y que nos cuentes un poquito de ese viaje desde que estuviste en Polonia a hoy en día el museo donde está.
¿Cómo fue ese emprendimiento? Y la gente que nos está escuchando, que está emprendiendo, ya sea un museo, sea un negocio, sea cualquier idea que tenga, ¿qué retos tuviste y cómo le hiciste para salir de esos retos? La verdad, mi más grande reto que tuve junto con Mili, con quien tuve la suerte de caminar este camino, es que éramos dos chavitas inexpertas y jóvenes. Me preguntan que si el ser mujer, yo no creo que nunca se me complicó más por ser mujer, pero sí por ser joven, ¿no? Tienes una idea, tienes una pasión, vas con la gente y le dices, necesito un terreno, necesito investigación, necesito crear un equipo, un donativo, y la gente nos decía, ¿por qué no regresan en un año? Y si siguen haciéndolo y triunfando, pues veo cómo les apoyo. Y cuando tienes 22 años, te dicen regresa en un año, sientes que es una eternidad y dices, ¿por qué en un año? ¿Por qué no confían? ¿Por qué les molesta tanto mi juventud? Y lo entiendo hoy, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes nos apasionamos y luego lo botamos y buscamos otra pasión y pues la persona que te va a ayudar quiere estar segura que no es algo pasajero. Pero sí ese reto de, la verdad, fue un reto enorme, no puedo mentir y decir, ay, ¿sabes qué? Tuvimos mucha suerte, mucha perseverancia. Decía, yo no nada más decía, esto va, es lo que tengo que hacer, yo decía, esto va a existir. Tenía una seguridad absoluta que este museo tenía que existir, que hacía falta. Cuando la gente me decía, es que no le entiendo al concepto. Memoria y tolerancia es un mal nombre. Solamente hasta que visitas el museo de veras te atrapa. Pero es mal nombre. La palabra tolerancia es chocante. A la gente le dice tolerar, o sea, quieres que enseñarnos a aguantar lo que no nos gusta, cuando no tiene nada que ver con eso. Y mucho menos con la paciencia. ¿Cuál es tu definición de tolerancia? La he cambiado con los años. Ahorita mi definición es, si eres tolerante, no pisas la dignidad de otro ser humano. Wow. En el museo es la relación armónica de nuestras diferencias. Esa es la definición oficial del museo, es relacionarnos armónicamente a pesar de cualquier diferencia que podamos tener. Quiero volver un momento a ese espacio de reflexión entre tú y Mili cuando se avientan al vacío. Y ya que yo siempre hemos hablado de este concepto de la diferencia entre la alucinación y la visión, ¿no? O sea, cuando una alucinación deja de ser alucinación y se convierte en visión. Y fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de que una persona valide lo que el otro está viendo. Me parece que tanto tú como Mili, ambas validaron su alucinación, porque eran unas niñas y que se aventaron a hacer eso que otros no hacían. Entonces, sí quisiera retomar un poco, que nos cuentes ese terreno o ese donativo que pedían, que había tal convicción de su parte que prácticamente parecería como que no podía ser una de las alternativas, ¿no? Yo creo que hay algo que es súper contagioso en la vida. Esa es la pasión. Cuando una persona es apasionada, contagia a los demás, de lo que sea. Y eso lo teníamos dentro. Teníamos esa pasión, convicción, ambas, que la gente decía, la verdad no entiendo muy bien ni dónde va a ser el museo, ni cuánto va a costar, etcétera, pero algo les creo. Les creo que estas chavas creen en lo que están haciendo. Y lo demostrábamos con nuestra pasión. Y la segunda es que nunca nos ninguneamos en el sentido de decir, es que no tengo experiencia en hacer museos, no tengo experiencia en recaudación, me entrevistaba con los académicos y ellos escriben para académicos porque siempre viven en ese mundo y la de los demás no les entendemos. Y yo discutí y les decía, esto no se va a escribir así. Lo voy a probar, lo llevaba todo a la UNAM, ahí estaba un año con los chavos, ¿qué entiendes de esto? La verdad, nada. Entonces lo volvíamos a reescribir hasta que nos decían, esto me llega, el museo lo hicimos a mano. Lo hicimos con el alma. Cada frase la discutimos tantas veces, la planeamos, y no por eso fue lento. Por eso te decía que sí dedicamos muchísimas horas de nuestra vida sacrificando otras muchas cosas, que eso es la verdad. Sin embargo, como te decía, cuando digo tengo suerte, es porque a veces puedes sacrificar, tuvimos suerte, todo el tiempo tener la pasión, pero no ver el logro y no verlo pasar. Y el museo en realidad tiene mucho destino, mucha energía. Escribimos 8 años a Auschwitz y nos llegó un vagón. Nos dijeron, sí les creemos que van a venir 1,000 personas diarias, después de 8 años de rechazo. Y así iba pasando todo. El muro de Berlín. Cuando llegaron 30 sobrevivientes de Ruanda al museo, el primer año dijeron, escuchamos en la inauguración
En el radio de Ruanda es el único museo del mundo que habla de Ruanda. Y así, si te contara la cantidad de magia que fue sucediendo de apoyos, ¿cuánta gente se sumó al museo como voluntaria? ¿Cuánto talento? Los arquitectos, los museógrafos, todo el mundo peleando con pasión de esto debe ir acá, allá, porque esto se contagiaba, porque el museo es honesto. Tengo que ser honesta al decir esto. No quisimos hacer un museo del Holocausto, nada más donde se hablara de la memoria de un pueblo. Queríamos hablar del museo de la memoria, de la capacidad de destrucción del ser humano. Hay 7 casos de genocidio, 7 casos tienen que ir. Y había genocidios como Camboya que no había de investigación, pero había que ir a Yale a conseguirla, a rogar. Había genocidios que de veras ni siquiera eran reconocidos en el momento, en el lugar, o había oposición, como pasó con Turquía. Nosotros dijimos, esto ocurrió, nadie puede borrar la historia. Duele tanto como matar a esas personas, murió 1,5 millones de personas, negarles que sucedió esto es volverlos a matar. Y teníamos esa honestidad, esa fe, esa creencia de que crear conciencia no tiene precio. Y la que no mejor... tenían ninguna agenda política, que eso es parte de lo que ocurre en muchos organismos, ¿no? Así es. Nos debíamos al sufrimiento de las víctimas, a este dolor que causa el odio en sí mismo, de lo capaces que somos de odiar por nada. Y con esa convicción, y por eso te digo, esa honestidad se refleja en las paredes del museo. Por eso la gente que va dice, quiero traer a mi familia, quiero traer a mi empresa. Por eso lo visitan 500,000 de personas al año cuando no hay publicidad, cuando no invertimos en que sea obligatorio. Es un museo que la gente lo visita porque, como te digo, quieres crear conciencia en toda tu familia, en tus amigos y dices, voy a regresar. 500,000 de personas al año, esos son números increíbles que me imagino que fue difícil lograrlo. Y hablabas un poquito ahorita de los costos y otra vez la gente que nos está escuchando, que está emprendiendo, que está con sus negocios, siempre busca este balance, ¿no? Entre crear o lograr tu sueño, pero también a costa de qué. Cuéntanos en tu experiencia y si nos quieres compartir de Mili, que hablabas de ella, cómo fue esto y qué costos tanto personales como familiares como de negocio tuvieron para poder lograr este sueño. Qué bueno que me lo preguntas, Jack, porque a mí me gusta ser realista con los chavos y sobre todo hoy en día con como dices, sí es cierto que buscamos un equilibrio en la vida, existe, se puede ser exitoso con equilibrio, pero no con toda la comodidad, ¿no? O sea, nada de un trabajo te va a gustar todo. Yo no entendía de las finanzas, ni de la construcción, ni de no sé cuántas cosas que tuve que hacer. La primera vez que me dijeron el predial del Museo del Espectáculo Público, el permiso, crees que a mí me gustaba hacer eso, pero hoy confundimos con que quiero trabajar en algo que me apasione y que todo me guste. No se puede, no todo gusta. Es más, la mayor cantidad de cosas que hacemos no nos gusta, pero toca hacerlas. Y como bien lo dicen en el ejemplo de los deportes, si quieres ser un profesional, tienes que dedicar 10 horas diarias, pues así es en la vida. No hay triunfo, no hay gran logro si no hay sacrificio. Ahora, ¿qué nivel de sacrificio? No quiere decir, oye, no, nunca voy a ver a mi familia, no va a ver. No, sí las vas a ver. Vas a tomar decisiones personales que van a sacrificarse, porque no podía ir a fiestas. En mi familia siempre era el mismo reclamo de ella no va a ir. ¿Para qué la invitamos? No va a ir, no puede. Pues sí, es cierto, y también tenía 3 hijos chiquitos. Me divorcié en el proceso, que no tuvo que ver el museo, pero sí, era una mujer que estaba enfocada en una pasión que costaba horas y horas y horas a la vez criar 3 hijos. Fácil, te mentiría. No hubo sacrificio también. Yo no miento, yo creo que uno tiene que tomar decisiones muy profundas de si quiero ver esto realidad, estoy dispuesto a todo. Lo que es interesante, y en tu caso particular, que conocemos bien a tus 3 hijos, es que estoy seguro que si les pregunto a ellos qué opinan de la ausencia de su mamá mientras crecían, me van a decir todo lo contrario. A pesar de las horas que dedicaste tú o Mili a la construcción del proyecto, uno se las ingenia, y lo digo en voz alta porque nos ocurre a mí y a Jack también. Uno le dedica cuerpo y alma a lo que hace, pero encuentra también la forma de compensar, ¿no? Y sé que con tus hijos es el caso, porque veo la relación que tienes con ellos. Sí, eso te lo dicen hoy, pero no te lo decían a los 7 años, ni a los 8, ni a los 2. Quiero que mi mamá esté en el cumpleaños, quiero que ella me recoja, quiero que ella me lleve al dentista. Y hoy pues ya son más maduros y dicen, bueno, mamá, yo nunca los llevé al museo.
Tú imagínate criar 3 hijos que les dices, es que el museo, ellos no saben qué significa eso. Y si los llevaba a una construcción iban a decir, por esto mi mamá no está. Un día antes de abrir los llevé, con miedo de que sepan, esta es la palabrita por la cual no pude estar en muchísimas cosas que para ellos eran importantes. Y hoy en día, pues, ¿qué te puedo decir? He tenido muchas satisfacciones de su parte que siempre les digo, ya voy a dejar de ser la directora. No, nunca dejes eso. Y ellos son los que más me impulsan hoy a que tenga más fuerza, que valga la pena, que haga otro museo en otra parte, que lo replique. Pero no de niños, porque sí, claro que todo esto es por etapas y esa niñez tampoco va a regresar para mí. Y ese cumpleaños que llegué tarde por ellos, también yo me lo perdí. Es cierto que hay sacrificios, no se puede lograr todo. Y honestamente, hoy ya no existe ese espacio, ese momento, pero existe el museo. Y he luchado mucho porque mi relación con ellos sea lo más cercana, extraordinaria, porque como dices tú, he compensado también yo siempre les digo, por lo menos lo hice por algo que vale la pena. Esta frase tan trillada del work-life balance, que se usa pues, de manera muy suelta, ¿no? Tiene sus claroscuros este work-life balance. Y como tú acabas de decir, hacer algo que vale la pena. Al final del día tienes eso, algo que vale la pena. Así es. Y para cada uno de nosotros, eso que valga la pena significa algo diferente. Otra cosa. Otra cosa, para mí, no por el hecho que era un museo, tenía la justificación perfecta, que era un proyecto de conciencia, también me costó trabajo y también tengo mis regrets bastante fuertes de momentos que dije, no pasaba nada si lo habría un año después. Siempre un sobreviviente me decía, es un edificio, no es una vida, es un edificio. Wow. Y hablabas ahora de esta decisión que estás tomando de dejar la silla de directora, obviamente continuar en la parte del patronato y de la dirección. ¿Qué es lo que te hace tomar esta decisión en este momento? Pues sobre todo a fortalecer la institución. Uno, pues es difícil ser la fundadora, la que tiene la idea de hacer el museo y luego fundarlo y luego operarlo. Pues claro que no lo iba a dejar en manos de un operador después de que le dediqué 13 años de mi vida tan profundo. Ahora ya cumplió 11 años el museo y ya le toca, ya no es ni un bebé ni un sueño, ya es una institución que tiene extraordinarios directores, que camina, como te decía, opera con 500,000 estudiantes y no sé cuántos cientos de personas de empresas, miles de colaboradores de las empresas van a capacitarse ahí y eso ya le toca al revés, el museo va a crecer ahora con un profesional que ahora va a tomar el cargo y yo siempre creo que debo estar ahí, es como le digo, yo voy a ser la presidenta del comité de misión, de ver que este museo cumpla su misión y vaya creciendo. Wow. Querida Sharon, escucharte es un privilegio y vamos ya cerrando, pero no puedo dejar de hacerte una última pregunta. Y tiene que ver con la mancuerna que creaste desde el día 1 con Mili. Porque todos los que emprendemos y los que incursionamos y los que construimos y que necesitamos esta otra persona que, como dije hace rato, valide nuestra alucinación y se convierta en visión. Pues generalmente es una persona diferente en muchos sentidos a como somos, ya que ellos somos muy diferentes. Y a la vez tenemos principios que nos mueven de manera muy similar. Platícanos un poquito de tu relación con Mili y cómo son tan diferentes, porque desde luego que a Mili la tendremos también como invitada, que es otra de mis personas favoritas, y que tiene un perfil completamente diferente al tuyo, pero platícanos un poquito de tu relación con Mili. Bueno, primero yo estaba en una conferencia en mi casa, puse ahí un pequeño museo y vinieron señoras de su edad, digámoslo así, yo no sabía que ella no era parte de ese grupo cultural. Se quedó al final y me dijo, oye, yo quiero trabajar en lo que tú estás haciendo. Fue la primera voluntaria primero que me dijo, estudio relaciones internacionales, tengo 2 hijos, pero puedo 24 horas. Si quieres, mañana dejo la carrera. O sea, nunca había visto una persona tan disponible. Todas me decían, puedo el miércoles de 4 a 6. Ella, puedo diario, mañana dejo la carrera, ¿qué hay que hacer? Y cuando yo le decía mis cifras o mis locuras, yo le decía, es que esto, no sé, hay que recaudar como $10 millones. Me dijo, ok. Los demás decían, ay, ¿cómo? ¿De dónde vamos a hacer? Ella no cuestionaba, ella creyó, eso es importantísimo, ella validó. Y durante 13 años nos acompañamos con personalidades completamente distintas. Y como es como en los matrimonios, te complementas, te equilibras. Ella tenía
pero sí teníamos la misma visión. Ella, la parte de tolerancia, era lo que más le movía, lo de la injusticia. Discutíamos horas, a lo mejor, no te puedo decir, todo el mundo dice, ya se sienta en una junta y en una discusión eterna, pero valiosa, siempre con las ganas de complementar, de que el logro sea más potente, no de discutir en vano, ¿no? Y eso es lo que más nos fortaleció a ambas. El sueño de las dos, y te voy a contar, con esto terminamos, una anécdota. Un doctor que ya falleció, que yo quería mucho, le contaba lo del museo y siempre me decía, la verdad me daba el avión. Me decía, sí, es padre soñar. Y el día de la inauguración me dice, qué arrepentido estoy de no haberte hecho caso. De haber sabido que lo iban a lograr, les hubiera convencido que hagan un hospital. Y le digo, ay, doctor, es que usted no le entendió al museo. Este museo va a hacer que se construyan 20 hospitales, porque para eso está hecho. No es para hablar de un tema, es para crear conciencia, para hacernos accionistas. Y créame que si hacen falta 20 hospitales, eso es lo que va a lograr. Gracias, Sharon. Increíble todo lo que nos comentas, todo lo que nos compartes y sobre todo el aprendizaje y el llamado a la acción. Como última pregunta, yo quisiera saber, ¿no? En medio de las guerras, las crisis bancarias, toda la discriminación que hay hoy en día, ¿cómo ve Sharon el futuro? Yo creo que hay cosas que vienen a quedarse, las crisis, los miedos. Como te decía, no, el día que esperemos que pase una crisis para poder hacer algo no va a pasar. Desde el 29 que yo estudié el crack del 29 hasta ahorita no cesa. Yo creo que esta crisis que no es nada más financiera, es esta crisis de inacción. Somos tan inertes para hacer las cosas. Esa es la crisis de la humanidad. Y es nada más la decisión de actuar. Cuando yo le pregunto, al museo vino la nieta de Himmler o la nieta sobrina y agachaba la cabeza y lloraba con pesar, o han venido los nietos de los justos, de las personas comprometidas, de quien mi papá salvó vidas, arriesgó la de ella. Hoy, ¿qué arriesgamos? Nada. Ni nuestra seguridad, ni nuestra familia, nuestra economía, es tomar la decisión de actuar. Ahí está la clave. Yo soy positiva, creo fuertemente en la humanidad y el peligro no es la maldad, es la indiferencia. Vamos a combatirla, pero desde mí. No voy a esperar a que el gobernante haga, el otro, el de enfrente. Ya no me quejo, hago. Pues escucharte hablando es como ver al museo hablando. Y esa es la belleza, ¿no? Que nos convertimos todos en este término que nunca lo había yo percibido así, en accionista. Y tú justamente lo que haces junto con Mili es contagiar a la acción. Sharon, un privilegio tenerte de amiga de tantos años, de paciente de tantos años. Gracias por compartir con Jack y con nuestro auditorio estas perlas que nos das el día de hoy. Desde luego, un episodio muy, muy especial tenerte con nosotros y tendremos, como decía, seguramente a Mili también en algún momento. Y bueno, una invitación a la gente que conozca el museo, algo que quisieras decir a la gente, redes sociales, ¿cómo te gustaría cerrar en ese sentido? En www.memoria y tolerancia, ahí aparece el recorrido, todas las redes sociales del museo. Tenemos 1 millón de seguidores, pero más allá de eso, es un museo. Nuestras redes sociales están llenas de contenido, de opiniones, vale la pena seguirlo. Pues ya escucharon Museo de Memoria y Tolerancia. Para que lo sigan, gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse, esto es De Dientes para Adentro y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.